Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro Congreso de Maternidad Qualifarm 2025. En este congreso tendremos 4 conferencias muy interesantes. El día de hoy, la conferencia de importancia de la salud mental durante el embarazo y la importancia de la suplementación de ácido fólico en el embarazo. Y el día de mañana, 16 de mayo, la conferencia Beneficios de los ejercicios hipopresivos en el posparto y hábitos para un embarazo saludable. Iniciamos con la conferencia Importancia de la salud mental durante el embarazo. Tenemos el gusto de contar con el doctor Omar Morales como conferencista. Él es médico y cirujano, especialista en gestión de estrés y docente de Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos de Guatemala. Como en congresos anteriores, les invitamos a que nos compartan todas sus dudas, todas sus consultas en el área de chat. En él también incluimos un formulario que las personas que ingresen y lo llenen van a entrar al sorteo de un premio el día de hoy y otro el día de mañana con un kit de productos para maternidad, el cual incluye artículos para relajación y productos cualificados. Así que le damos la más cordial bienvenida, doctor Morales. Le damos la palabra. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Feliz tarde. Espero que estén muy contentos de estar por aquí en este Congreso de Maternidad de Qualifarm. Como siempre, promoviendo temas que son muy importantes, de mucho valor. Y pues bueno, yo con el agrado de estar nuevamente por aquí compartiendo un poquito sobre el tema del estrés, que hoy lo vamos a enfocar un poquito en cuanto al tema del embarazo. En algún momento yo platicaba con mi esposa y me decía, pero ¿por qué tú, siendo cirujano y siendo hombre, vas a hablar de embarazo? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de enfocar a la larga todo lo que pasa en nuestra vida que nos genera algún cambio, nos genera estrés. Entonces hoy lo vamos a enfocar desde la parte médica, por así decirlo, la parte científica, a qué es lo que sucede en el embarazo. Y he escuchado a muchísimas mujeres, especialmente desde que nosotros estábamos esperando a nuestra hija con mi esposa, pues ya sabrán, se activa una parte de nuestro cerebro que empieza a reconocer afuera todo lo que para nosotros es importante. Entonces en esa época empezamos a prestar mucha atención más a las mujeres embarazadas. Y muchas de ellas decían, y siguen diciendo las que ahora están embarazadas, que se ha romantizado muchísimo el embarazo. Se habla de todo lo lindo que se puede vivir, pero a la hora de estar transitándolo, pues en realidad es un poquito diferente a lo que se puede pintar. Yo creo que tiene mucho que ver que esta parte de romantizar el embarazo es lo que sucede normalmente en las redes, que todos queremos poner como nuestra mejor versión y todo como lo malo no queremos exponerlo, ya sea por vergüenza o porque no queremos mostrarnos vulnerables, o sea la razón que sea. Y eso ha pasado mucho con el embarazo. Entonces, por eso creo que desde ahí puede surgir el tema de romantizar el embarazo. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema. Y es como en realidad el embarazo viene a poner de cabeza tu salud mental. Y lo digo no como algo malo, sino como algo verídico, algo que se puede demostrar. ¿Y esto por qué? Bueno, en realidad yo soy una persona que me gusta mucho la ciencia y por eso todo lo que yo hablo del estrés siempre de atrás tiene el respaldo científico. Y entonces esto que yo te acabo de decir ahora, que el embarazo tiende a poner de cabeza tu salud mental, lo voy a demostrar el día de hoy. No por eso quiere decir que sea algo malo, quiere decir que tienes que conocer todo lo que va a pasar para que a la hora de que estés transitándolo pues no sea algo pues tedioso y en realidad sí puedas vivir como esa parte romántica. Entonces vamos a hacer eso y obviamente al final también te voy a decir algunos tips, algunos consejos de qué poder hacer para que en realidad puedas disfrutar del embarazo y más adelante de la maternidad, que bueno, ya el tema de crianza es otro gran tema también, pero si no lo vamos a abordar. Hoy vamos a enfocarnos mucho en lo que es el embarazo. ¿Qué pasa con la salud mental en el embarazo? Bueno, aparte que te acabo de comentar que se pone de cabeza, ¿no? Toda esta parte de la salud emocional, hay estadísticas que nos dicen, y esto creo que es lo importante de hablar de este tema, que estas estadísticas nos dicen que hasta de un 10 a un 20% de las mujeres embarazadas pueden llegar a presentar un trastorno mental, que más adelante te voy a contar cuáles son los más comunes, para que puedas tratar de identificar si tú estás embarazada,
si estás transitando, si estás experimentando los síntomas de alguno de ellos. Y el otro punto importante de por qué es necesario hablar del tema de salud mental en el embarazo es porque la salud mental de la madre afecta directamente al desarrollo del feto, del bebé, el parto, cómo va a ser el parto, qué tan complicado, si va a poder ser natural o no, y más adelante también la salud del recién nacido, no digamos todo lo que es el desarrollo y el equilibrio emocional que va a presentar también. Entonces te voy a decir algo que puede sonar tal vez un poquito rudo. ¿Por qué el embarazo tiende a poner de cabeza la salud mental? Te lo digo así, es porque le pasa a las mujeres. Y no me malentiendas, antes de que me juzgues lo voy a explicar. ¿Qué pasa? Que se dice que las mujeres son emocionales. ¿Por qué? Si no fueran emocionales no serían mujeres. Todavía no me juzgues, ahora te voy a decir. Las mujeres son emocionales porque son humanas. Así de sencillo. Si los hombres fuéramos los que nos embarazáramos, diríamos es que los hombres son emocionales. Entonces no tiene nada que ver con género, simplemente el embarazo es algo propio de la mujer y en charlas anteriores hemos platicado un poquito cómo los cambios hormonales del ciclo menstrual hace que cambie el estímulo en el cerebro y entonces el comportamiento de la mujer tiende a variar según el momento del ciclo. El embarazo es otra revolución hormonal y obviamente viene también a causar este estímulo a nivel del cerebro que va a hacer que haga también cambios a nivel conductual. Entonces no tiene nada que ver que las mujeres sean emocionales, los hombres también lo somos. Solo que también lo he compartido en otras charlas, si no las has visto, búscalas aquí en la página de Somos Salud. Porque también he platicado un poquito cómo reaccionamos los hombres en comparación a las mujeres. Y los hombres cuando tenemos una emoción o cuando estamos bajo estrés, que me voy a enfocar mucho en esto hoy, cuando estamos bajo estrés, lo buscamos solucionar primero aislándonos, segundo en silencio y tercero haciendo algo. Por eso muchos hombres cuando se estresan o salen a correr o van al gimnasio o empiezan a golpear un punching, otros se ponen a jugar videojuegos, o otras tendencias un poquito tal vez más negativas, pues van a buscar algún vicio que haga que se aparte y se aísle del mundo, vamos a ponerlo real, y entre a otro espacio en donde tal vez ahí logre disminuir el estrés que está viviendo y lograr resolver. A diferencia de la mujer, que lo que suele hacer es buscar, gracias a los estímulos hormonales que tiene, busca la conexión, es decir, busca tener relación con alguien con quien pueda conectar, y las mujeres hablan. Entonces imagínense, totalmente opuesto, el hombre se quiere aislar y quiere silencio. Ahora que hago estas muecas con la mano, me imagino es como el hombre se quiere aislar y la mujer va detrás queriendo hablar. Son dos cosas totalmente opuestas. Y creo que eso es de los retos que si lo logramos entender, podríamos mejorar muchísimo nuestra comunicación, especialmente cuando son temas de alguna discusión o de algo que está generando alguna molestia, que por lo general, no digo siempre y ni todos, los hombres buscamos evitar, pongámoslo entre comillas, por llevar la fiesta en paz o porque creemos que no es de tanta importancia el tema. En fin, entonces simplemente doy a entender esto, que la mujer es emocional y lo tiende a expresar hacia afuera y el hombre no, el hombre la reprime. Y aquí hago un pequeño paréntesis, cada vez que tú tienes una emoción, tienes tres opciones de qué hacer con esta emoción. Uno, te dejas arrastrar, otro, lo reprimes, que es mayormente en hombres, y la tercera, que sería como la más saludable, es que en realidad la logres identificar, que seas consciente que tienes una emoción y que logres entender en realidad de dónde viene y cuál es el sentido que tiene en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? En mi primer libro, El arte de estar sanos, hablo sobre el sentido biológico, es decir, biológicamente, ¿para qué necesitas tú esa emoción? Está el sentido mental de la emoción, que es la interpretación que tú le puedes dar a la emoción que estás experimentando. Y el sentido profundo, que podríamos decirlo, y lo explico más ahí, es como el mensaje que la emoción te viene a dar. Y tiene relación con los otros dos, obviamente. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, pues ya no estarás enojada por lo que dije, que las mujeres son emocionales, sino simplemente estos cambios emocionales es gracias a las hormonas. Pero ¿qué pasa? Que todos somos emocionales y la importancia de las emociones es que son las que nos dan la energía. Dependiendo de la cantidad de energía
y las hormonas que vayan detrás, es la emoción que vamos a experimentar. Por ejemplo, cuando estamos tristes, la energía es muy bajita. Por eso tendemos a tener mucho sueño, a aislarnos, no queremos hablar, no queremos comer, porque no necesitamos todo eso en ese momento. En cambio, cuando estamos enojados, la energía se va hasta arriba gracias a un impulso, especialmente de catecolaminas, que lo que hace es generar tanta energía en nosotros, y por eso cuando estamos enojados podemos llegar a ser explosivos, como muchos lo hemos sido en algún momento. Entonces simplemente es entender que las emociones son parte de nuestra vida y que en el embarazo se ven alteradas. ¿Por qué? Hemos mencionado ya, el embarazo viene a ser una revolución hormonal, no solo lo que pasan cada 28 días, sino el embarazo viene a ser algo totalmente distinto. Y entonces estas emociones son las que finalmente, dependiendo de la combinación especial que se haga de ellas, van a generar una emoción. Quiere decir que si hay una revolución hormonal en el embarazo, va a haber una alteración muy grande de las emociones. Ya hemos dicho que las emociones son las que nos permiten entender un comportamiento que solemos tener con cada emoción. Entonces, estos cambios, lo que están haciendo ahora en el periodo del embarazo es generar muchísimos cambios, no solo lo que experimenta a nivel de sensaciones en el cuerpo, sino el comportamiento que va a tener. Y entonces esos cambios, es decir, cualquier cosa que en nuestra vida represente un cambio, va a generar en mi cuerpo una respuesta. Esa respuesta es el estrés. El estrés no es simplemente el sentirme como angustiado, el perturbado, el no sé qué hacer, sino el estrés simplemente es esa respuesta metabólica que tiene tu cuerpo para tratar de solucionar aquello que te está generando esa sensación. Entonces, ¿qué pasa? Estos son como las causas hormonales de por qué existen estos cambios psicológicos en las mujeres. Y ya te voy a ir contando también alguna experiencia de cómo lo viví yo con mi esposa, porque cuando empiezo a estudiar este cambio de comportamiento por los cambios hormonales, de hecho lo estudié cuando estábamos atravesando esto con mi esposa, yo iba entendiendo como muy bien, como para saber en dónde estaba yo, cuál era el terreno en donde estaba parado, y me ayudó muchísimo, y creo que por eso es lo importante de que entendamos esto. Entonces, los cambios psicológicos en la mujer embarazada es algo que todos sabemos. ¿Pero por qué? Hay una hormona especial que se llama la progesterona. La progesterona significa que esta progestación quiere decir que está a favor del embarazo. Si no hay progesterona, no hay embarazo, así de sencillo. Entonces, imagínate, tiene ciertos niveles, pero cuando hay un embarazo tiende a aumentar especialmente en los primeros dos niveles, en los primeros 2 trimestres, perdón. Y gracias a este aumento en estos trimestres es que es posible llevar a cabo el desarrollo del embarazo como tal. Entonces esta progesterona, como le he mencionado, tiende a tener un estímulo directamente en el cerebro. ¿Cuáles son los efectos que va a tener la mujer? Primero, somnolencia. Segundo, va a tener fatiga, obviamente va a tener poca energía, hay un aumento de la sensibilidad, se pueden sentir más irritables, y en algunos momentos pueden tener episodios de llanto sin una razón aparente. Entonces, ahora con esto imagínate, yo me molesto mucho a mi esposa porque, bueno, esto es algo que es como una broma de géneros, ¿no? De que el hombre cuando se sube a manejar y la mujer se sube de copiloto, casi que uno empieza a manejar y la mujer ya está dormida. Pues eso me pasaba mucho a mí con Katy, tanto que me empecé a tomar fotos, selfies, en donde yo iba manejando haciendo mil caras y ella en el fondo de copiloto dormida. Le hice un álbum, eran más de 25 fotos que le había tomado, obviamente en bastante tiempo de relación, y era como un chiste, una broma interna de lo que sucedía cada vez que se subía al carro. Pero cuando llega el embarazo, esto se fue pero para arriba, es que ya no era solo el carro, era en todos lados. Y por eso fue que empecé con esa curiosidad, empecé a buscar como la respuesta de por qué, en lugar de ni molestarla más, obviamente, ni molestarme yo, sino entender qué es lo que pasa, y es gracias al aumento de la progesterona. Entonces, es normal que la mujer durante el embarazo tenga este aumento del deseo de dormir.
y es como lo normal, porque aparte el estar dormida hace que su tasa metabólica sea menor, es decir, que los requerimientos de energía que tiene su cuerpo sean menos. ¿Por qué? Porque está creando una vida en el útero. Entonces, esto es por parte de la progesterona. Bueno, otra hormona que, por ejemplo, cuando hay muchas mujeres dicen, oh, hay mucho estrógeno. Bueno, el estrógeno es una hormona también propia de la mujer que también cambia con el ciclo menstrual y que en el embarazo también tiene un aumento. El aumento es progresivo desde el principio hasta el final del embarazo y más o menos hacia el tercer trimestre ya ha aumentado más o menos unas 100 veces. Imagínate. Obviamente todo esto tiene como mucha influencia en cómo va a reaccionar el cerebro, porque todo va hacia ahí, porque tiene un mensaje obviamente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un aumento del estrógeno? Que no quiere decir que sea algo malo, simplemente quiere decir, va a aumentar, mira lo importante de esto, aumenta la actividad de la serotonina. Hemos mencionado en otras conferencias también y lo vuelvo a repetir ahora, la serotonina se conoce como la hormona del bienestar y no simplemente que simplemente porque me siento bien está la serotonina. Hay todo un proceso detrás para poder producir la serotonina y hay muchísimas acciones que tiene la serotonina que me van a permitir a mí sentir esta sensación de bienestar. Entonces, en el embarazo aumenta la actividad de la serotonina. Quiere decir que el embarazo debería, de alguna forma, permitirle a la mujer sentir ese bienestar y que durante mucho tiempo sí que lo sienten. Pero obviamente tanto cambio en el cuerpo y estos cambios abruptos de los niveles hormonales son los que cambian o generan estos cambios que provocan estrés y que pueden ser no tan disfrutables como quisiéramos o como se ha romantizado como tal el embarazo. También aumenta la actividad de la dopamina. La dopamina es otra hormona que también está relacionada con el placer por periodos cortos. Entonces, por eso muchas veces ahora en las redes circulan mucho como frases que dicen más serotonina, menos dopamina, porque la dopamina es la hormona del estrés, del placer a corto plazo. Quiere decir que va mucho con las adicciones también. No quiere decir que haya una adicción durante el embarazo, sino que hay una mayor sensación de placer también. A diferencia de cuando hay adicciones, que es por ejemplo cuando con las redes sociales o con cualquier otro vicio, que lo que hace es darnos como pequeños shots de dopamina para tratar de sentir ese momentito de placer, aún sabiendo que más adelante podríamos no sentirnos muy bien. Pero en el embarazo también existe este aumento de la dopamina, entonces también el cuerpo, o sea, esta respuesta hormonal que hay en el embarazo va soportando el bienestar y el que la mujer pueda disfrutar del embarazo, porque a la larga también su estado emocional va a influir, y ya lo voy a mencionar en un momento, en el desarrollo del bebé. Entonces, toda la naturaleza y toda la biología es, vamos a decirlo como muy sabia, que hasta en eso ha pensado para el desarrollo de la nueva vida, que es a la larga lo que quiere la biología, la supervivencia, que quiere decir más generaciones que vengan adelante. Sin embargo, cuando hay una mujer que por lo general, y de veras hace poco estuve dando una charla en un grupo de mujeres, eran como 60 mujeres más o menos, y yo pregunté, ¿cuántas de ustedes tienen un ciclo normal? Ni una levantó su mano. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad hay muchos factores que hacen que en sus ciclos sean irregulares y que tengan periodos dolorosos y, en fin, muchísimas afecciones que ahí compartieron. Entonces, cuando ya existe este problema de desequilibrio hormonal, en el embarazo van a haber estos cambios rápidos y esto puede generar ansiedad, puede generar cambios de humor, puede generar mayor sensibilidad emocional e irritabilidad. Entonces, por eso decía anteriormente, son emocionales, porque esta emoción que viene detrás, el estrógeno y la progesterona, van a hacer estos cambios de estímulo en el cerebro, que el resultado final, y es lo que vemos como familia, como pareja, amigos, que estamos viéndolo desde afuera, de, ya está llorando, es que ahora está llorando por todo, es que ahora solo quiere estar durmiendo. Pero es gracias a todo esto que estoy explicando ahora. Lo importante de que sepamos esto es que lo podamos reconocer y en lugar de señalar y juzgar, simplemente comprender. En algún momento escuchaba yo la frase,
no, lo leí en un libro de Deepak Chopra y él decía que de la comprensión, el siguiente paso es la compasión. Es decir, no hay compasión si no hay comprensión. Y para comprender necesitamos esta nueva información. Entonces, por eso es lo importante que comprendas para que puedas entender después desde dónde está experimentando el embarazo la mujer. ¿Qué pasa con el estrógeno también? Después de que termina el embarazo y viene el parto, el estrógeno cae en picada, es decir, cae de una forma muy brusca. Entonces, si durante el embarazo no hubo, digamos, una salud emocional estable, esto predispone a que la mujer, después de esa caída del estrógeno en el posparto, pueda llegar a tener la conocida depresión posparto también. Entonces, también por eso es importante hablar del tema de la salud mental en el embarazo. Y finalmente quiero hablarte también del cortisol, que obviamente estoy hablando de estrés, tengo que hablar de cortisol. ¿Qué pasa con el cortisol? ¿En realidad es tan malo? Pues no, mira lo importante del cortisol. También, esto es lo normal, con el embarazo va aumentando de manera progresiva hasta el final del embarazo, pero de manera progresiva. ¿Qué pasa una vez más? Si antes del embarazo la persona ya ha tenido estrés crónico, es decir, que tiene niveles de cortisol elevados y sostenidos, quiere decir que a la hora de estar en el embarazo va a tener algún problema en cuanto al manejo de estrés. Pero lo normal es que el cortisol vaya aumentando progresivamente, que al final del embarazo va a ser unas 2 o 3 veces el valor normal. ¿Qué pasa con esto? En el corto plazo o de la forma natural, el cortisol va a ayudar. Mira lo importante que tiene esto. Por eso doy esta información para que no le hagamos tanta mala publicidad al cortisol y al estrés como tal. ¿Por qué? A la larga lo que está haciendo es ayudando a la maduración de los órganos fetales y a mantener el embarazo. Entonces imagínate, si no existiera esta hormona, sería muy difícil mantener estos órganos. Es decir, del estrés, del cortisol, viene la vida, viene el cambio, viene el salir adelante. Ya lo he mencionado en otras conferencias también y lo vuelvo a mencionar porque son cosas muy curiosas. El trabajo de parto empieza gracias a un pico de cortisol del bebé. Es decir, el bebé tiene que estresarse para decirle a la mamá, ya no estoy cómodo aquí, y empezar el trabajo de parto. Entonces, eso es de la forma natural, pero ¿qué pasa cuando hay un nivel de cortisol desmedido o desequilibrado? Entonces, ahí puede terminar afectando el sueño, esto aumenta la ansiedad, aumenta la reactividad emocional y todas las características del estrés que pueda presentar cada persona, que en cada persona es distinta, porque de hecho el mismo concepto del estrés nos dice que simplemente es una respuesta inespecífica que tiene el cuerpo ante una situación que le está exigiendo un cambio. Que obviamente el embarazo es una, pero si no es de forma natural y si es por una salud emocional que no está regulada, entonces va a tener estos cambios negativos, que es a lo que le llamamos distrés finalmente. Entonces, los cambios psicológicos que tiene la mujer pueden ser, en el embarazo, pueden ser gracias a estos cambios hormonales que he mencionado. Ahora, ¿qué pasa? También hay algo que se llama la ambivalencia emocional. ¿Qué pasa con la ambivalencia emocional? Claro, está la alegría porque está embarazada, porque viene un nuevo integrante a la familia, porque está generando vida. Y esto obviamente es algo muy importante y es como la parte romántica del embarazo. Pero también está la contraparte, que es el miedo que se tiene y la ansiedad que se puede vivir antes del embarazo y durante el embarazo, obviamente con su proyección a futuro. Pero este miedo y esta ansiedad, ¿de dónde vienen? Bueno, hemos hablado ya de estas tres principales hormonas, que hay muchas en realidad. Pero estas son como las más impactantes por los resultados que provocan. Pero estas hormonas finalmente afectan el cerebro a nivel de la amígdala y la corteza prefrontal, que hemos hablado ya que la amígdala simplemente es como la que va regulando las emociones y la corteza prefrontal las que nos va haciendo mantener como el sentido común. Entonces están afectados por estos cambios hormonales que ya mencionamos. Luego están los factores psicológicos y esto es muy importante. Creo que es de los factores más importantes en cuanto al miedo y la ansiedad que pueden aparecer en el embarazo. Y es la transformación que atraviesa la mujer embarazada de su identidad.
de pasar de ser mujer a ser madre, especialmente en el primer embarazo. En el segundo, pues ya es un poco distinto porque ya saben de qué se trata y más o menos de qué va. Pero en el primero, pues sucede esto y empiezan como muchas preguntas, muchas interrogantes de voy a ser buena madre, cómo va a cambiar mi vida, cómo va a cambiar mi relación, mi trabajo como tal, cómo va a cambiar mi cuerpo, porque obviamente pues, hay muchísimos cambios, cómo voy a terminar al final de todo esto, estoy lista para tanta responsabilidad. Y todas esas preguntas empiezan a aparecer. Y esto obviamente es una parte también, podríamos decir, si lo logras identificar y controlar, es algo biológico. ¿Por qué? Porque estos estímulos hormonales hacen que el cerebro de la mujer se empiece a enfocar más en justo en esto. Ya todo lo demás no le importa y por eso es muy importante que sepan esto. Cuando la mujer está embarazada puede tener cambios en la memoria, en el aprendizaje y en la atención. Y eso yo lo viví también con mi esposa, que se le olvidaban las cosas mucho y obviamente nos preocupó un poco, pero cuando ya empezamos a leer sobre esto, nos dimos cuenta que así debe de ser, porque ya empieza a dejar de importarle todo lo demás y se empieza a enfocar en cómo ser lo mejor posible para el bebé. Entonces empiezan a surgir todas estas preguntas propias de la ansiedad, pero también es importante que reconozcamos que la ansiedad en realidad no es nuestra enemiga, simplemente es incomprendida. ¿Qué es lo que hace la ansiedad? Nos lleva al futuro para crear un escenario de lo malo que podría pasar, pero la idea es que después regresemos al presente y nos podamos preparar para ese evento. Entonces todas estas preguntas también pueden ser algo natural, siempre y cuando no te dejes arrastrar hacia ese futuro tan negativo y que te quedes viviendo en ese futuro, porque eso es lo que te genera esa ansiedad. Y finalmente están los factores sociales, como tu contexto, y está ahí el apoyo emocional de la familia, si tienes los recursos económicos, si el embarazo ha sido deseado, los conflictos de pareja, si hay temas de violencia, de soledad, de desempleo. Toda esa parte social también es muy importante, porque por ejemplo, el apoyo emocional es bastante común que muchas mujeres o parejas como tal, porque se tienden a ponerse de acuerdo, no digan nada del embarazo hasta que termine el primer trimestre, que podríamos decir como del trimestre o la etapa más peligrosa, por así decirlo, o más vulnerable del embarazo. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pero esta es como la etapa tal vez un poquito más sensible o más delicada, en que pueden existir pérdidas. Entonces muchas parejas tienden a decir, no vamos a decir absolutamente nada hasta que pase eso. ¿Cómo se llama? Por alguna creencia, se me fue la palabra, pero bueno, porque tal vez tengan una creencia que si lo dicen va a pasar algo malo, superstición es la palabra. Tal vez por superstición o por simplemente no querer enfrentar un momento desagradable con los demás. En fin, tienen muchas razones. Yo se lo propuse también a mi esposa cuando estábamos esperando a nuestra hija y ella me dijo, yo soy más de la idea. Ella es psicóloga y obviamente tiene una forma diferente de afrontar las cosas. Y ella me dice, yo soy de la idea de contarlo ahorita. No importa el tiempo que teníamos como 6, 7 semanas más o menos. Me dice, yo sí soy de la idea de contarlo ahorita y hacer tal vez no a todo el mundo, pero sí a gente cercana para tener una red de apoyo. Porque no quisiéramos que sucediera así, pero si algo llegara a pasar, me gustaría saber que cuento con alguien alrededor que me puede soportar. No que me esté diciendo ánimo, nada, simplemente que estén ahí. Simplemente la presencia, simplemente el amor, el cariño, que puede ayudar a hacer un momento como muy triste, un poquito más llevadero y lograr entender que tiene un propósito más allá de nosotros. Y por eso es importante también que vayamos comprendiendo estos factores psicológicos. Ahora, habíamos mencionado que entre 10 y 20% de las mujeres embarazadas pueden llegar a presentar trastornos mentales. Con trastorno mental me refiero a pueden llegar a tener ansiedad prenatal hasta un 20% de las mujeres. Al terminar el parto, dependiendo de lo que habíamos mencionado del estrógeno, hasta un 15% podrían llegar a tener depresión.
Podrían llegar a tener un trastorno obsesivo compulsivo que está relacionado con el cuidado del bebé. ¿Por qué? Porque les da mucho miedo que vayan a dañar al bebé. Entonces empiezan con conductas obsesivo-compulsivas como a revisar 1000 veces que todo esté bien, a lavarse constantemente las manos. Y esto puede aparecer por primera vez durante el embarazo o si ya existe, puede agravarse durante el embarazo. Entonces también es importante que lo tomen en cuenta y esto puede pasar más o menos hasta en un 2-3% de las mujeres embarazadas. Es muchísimo menos, pero también puede pasar. Y también las mujeres que ya tienen un trastorno o algún problema psiquiátrico previo al embarazo, el embarazo, si eso no se controla adecuadamente, el embarazo puede hacer que haya una recaída o que haya una crisis del problema psiquiátrico que tenga de base. Entonces, estos son como los más comunes que podría presentarse, como para que estén muy atentas a cómo se sienten en realidad. Yo siempre he dicho que yo confío mucho en la gente, ¿no? En que la gente sabe. Lo que pasa es que se mienten, pero a la larga siempre saben cómo están. Es como cuando son conferencias en vivo, muchas veces yo empiezo preguntando ¿cómo están? Y todos dicen bien. Yo les digo, bueno, ¿qué significa bien? Y entonces es como confrontarlas para decirlo, en realidad obsérvate y date cuenta cómo estás. Y muchas veces es como, ni siquiera me había dado cuenta, pero en realidad no estoy tan bien. Entonces, detrás de ese bien social que mostramos, en realidad revisemos y hagamos ese acto de honestidad con nosotros para saber cómo estamos, especialmente si estás en el embarazo. No únicamente la mujer, sino también el papá, que el papá también cambia muchísimo. Podríamos pensar, imagínate esto qué importante es, como decía, la biología es tan importante. En el embarazo ya mencioné anteriormente que la atención de la mujer ya no va hacia afuera, sino es hacia adentro. Y entonces la atención hacia la pareja tiende a disminuir. Pero un papá que está comprometido o que está involucrado en el embarazo también tiene cambios a nivel cerebral. ¿Qué hace? Que también esté enfocado el cerebro del hombre en la protección del bebé. Entonces, la conexión de pareja, digamos, o el deseo sexual, todo eso empieza a disminuir un poquito, pero en los dos. ¿Por qué? Porque los dos están enfocados en el bebé. Entonces, así de sabio es todo el proceso biológico, la naturaleza, de que se complementan al mismo tiempo. Y obviamente el cerebro de papá está más enfocado en otras cosas que ya cuando el bebé nace, el cerebro de papá está más enfocado en protección y como del contexto, del entorno, y la mamá del cuidado del bebé. Y por eso, y esto también me pasó, y yo me agarré de la biología como excusa, que cuando estábamos durmiendo y la nena empezaba a llorar, yo ni me daba por enterado. La que siempre sentía era la mamá. Aunque la nena estuviera a la par mía, yo no me daba por enterado. Pero oía un ruido distinto afuera y ella era la que no se despertaba, sino que el que estaba con los ojos abiertos y iba a revisar todo era yo. Entonces, simplemente es como la biología, como nuestros cerebros prestan atención para asegurar la supervivencia del clan, de la familia, ¿verdad? En este caso, la protección del bebé. Entonces, por eso es muy importante también una comunicación muy abierta con tu pareja para que los dos sepan en dónde están, desde dónde están experimentando el embarazo. Bueno, ¿qué pasa? Había mencionado que la salud mental de la mamá puede influir de una forma positiva o negativa en el bebé. Por ejemplo, puede provocar una mala salud mental de la madre, puede provocar un parto prematuro o incluso bajo peso al nacer. ¿Por qué? El estrés crónico que puede vivir, digamos, si hay una mala salud mental durante el embarazo, quiere decir que hay estrés. Ya dijimos que el estrés es una reacción del cuerpo hacia un estímulo, ¿no? Y entonces esta reacción hace que tenga mucho cortisol y el cortisol elevado de forma sostenida, ya vimos todo lo que puede provocar. Y genera mucha inflamación. Entonces, ¿qué pasa? El estrés crónico activa el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, genera el cortisol y este cortisol hace que se produzcan prostaglandinas y oxitocina y esto puede acelerar el parto. ¿Por qué? Porque la oxitocina y las prostaglandinas son las que permiten todo el trabajo de parto como tal. Entonces,
Si hay mucho estrés, puede llegar a aumentarse la producción de estas otras dos hormonas y eso provocar el parto prematuro. Entonces, por eso les digo, no es que simplemente por decir algo, sino, o sea, la biología así funciona, ¿no? Por eso es importante la salud mental en la madre. Y además, también este estrés que nos está generando aumento de cortisol, de catecolaminas, hace que disminuya la irrigación, es decir, la cantidad de sangre que llega al útero y la placenta. Y entonces, como no llega suficiente oxígeno, no llegan suficientes nutrientes al bebé, entonces eso va a hacer que el crecimiento del bebé sea menor y que cuando nazca tenga un bajo peso al nacer. Entonces, por eso ya ven lo importante de la salud mental en la madre. ¿Qué más? También puede generar un mayor riesgo de depresión por posparto. Y esto es algo muy importante también que hay que tomarlo en cuenta. Mencionamos que pueden hasta un 15% de las mamás pueden presentar esto y puede aumentar esto si han tenido algún tipo de depresión previo al embarazo o durante el embarazo. Si hay ansiedad o depresión durante el parto, el riesgo va a aumentar de que después de esto aumente. Y todos estos trastornos mentales que he mencionado pueden no solamente estar en el parto, en el embarazo o en el posparto inmediato, sino pueden aplazarse incluso hasta 2 años después si no se les da ningún tratamiento, si no se les da ningún abordaje. Entonces, ¿qué más? La depresión posparto también, lo que va a agravar o que agrava toda la situación es que hay un desequilibrio emocional persistente durante el embarazo y eso hace que aumente el riesgo de que después pueda tener depresión posparto. Y esta es otra muy importante, que eso viene desde la ansiedad durante el embarazo. Todas las exigencias a las que se empiezan a enfrentar después de que ya terminó, de que ya en el posparto, vamos a decir, porque hay cambios hormonales abruptos, toda la progesterona y estrógenos y todo lo que estaba hasta arriba, ahora se vino hasta abajo. Entonces eso genera cambios y el cambio genera estrés. Entonces ese estrés, si no ha tenido una buena salud mental, empeora todo el cuadro. ¿Qué más? La falta de sueño, porque estar atento al bebé, que el llanto, que después viene el tema de la lactancia, los ajustes familiares que hay que hacer y todo como este ambiente en el que está viviendo la mamá, que no estaba acostumbrada, por eso lo mencionaba, especialmente después en el primer embarazo. Todo esto puede ser como muchísimo más grave o más aumentado de lo que podríamos pensar. Y además, la mala salud mental también en la mamá afecta o altera el vínculo afectivo entre la madre y el hijo. ¿Por qué? Porque una madre que tiene depresión o que está ansiosa va a tener mayor dificultad para reconocer, para responder y sintonizar con las señales del bebé, como al llanto, a las miradas, a las necesidades. Entonces, esto hace o impide la interacción afectiva y consistente con el bebé. ¿Por qué? Porque simplemente no entiende que el bebé tiene ciertas necesidades porque hay como esa separación, digamos, o ese no es falta de interés, sino esa falta de reconocimiento de lo que necesita el bebé. Y entonces esto a la larga va a terminar debilitando el apego seguro que es muy necesario con el bebé, y esto al final de cuentas va a terminar alterando el desarrollo emocional del bebé. Y si estamos pensando a futuro, imagínate lo que está creando, quien está criando por lo general a los hijos es la madre. Porque no todos, pero podríamos decir tal vez la mayoría. El hombre va a trabajar y quien se queda cuidando y criando a los hijos es la mamá, por lo general. Y si la mamá está con la salud emocional en desequilibrio, ¿qué le está enseñando al bebé? Que eso es lo normal. Entonces el bebé empieza a crecer con desequilibrio emocional, creyendo también que eso es lo normal. Y a la larga que vamos a tener un adulto que va a ser disfuncional emocionalmente o que no va a tener esa responsabilidad emocional o responsabilidad afectiva, que todos estos temas empiezan a surgir ahora, ¿no? Y también hay muchos problemas en cuanto a, bueno, esto ya genera ansiedad, ¿no? El tema de la lactancia y el cuidado infantil. ¿Qué pasa? La mujer que tiene depresión disminuye el contacto piel con el bebé, por lo que acabo de mencionar anteriormente, que no hay ese vínculo. Y entonces eso hace que haya una menor frecuencia de amamantamiento.
Y esto lo que está generando es una mayor dificultad para producir leche, porque el estímulo para producir más leche es precisamente el dar de mamar. Entonces, mira hasta dónde llega esto, ¿no? Que la salud mental de la mamá influye en la lactancia. ¿Qué pasa? El estrés aumenta el cortisol y la adrenalina. Esto hace también que disminuya la producción y la liberación de la oxitocina. La oxitocina no simplemente es la que nos permite arrancar el proceso o el trabajo de parto, sino que ya hablando de la lactancia, que es el tema que estoy abordando ahorita, la oxitocina es la que permite como la contracción para que pueda salir la leche. Entonces, si no hay oxitocina, va a ser más difícil el que pueda expulsar la leche. Es una mamá que tiene leche pero que no la puede expulsar. ¿Gracias a qué? A que no hay oxitocina. Y esto también tiene mucho que ver si lo relacionamos con que durante el parto se utilizaron muchos medicamentos como la oxitocina. Es decir, si se indujo el parto, eso también va a afectar en el tema de la lactancia. También hemos mencionado que aumenta la dopamina. La dopamina lo que hace también cuando es desmedido disminuye la cantidad de prolactina. La prolactina es la hormona que hace que se produzca la leche y la oxitocina permite que la pueda expulsar. Y entonces imagínate, no tienes oxitocina y no tienes prolactina, no hay leche y la poca que hay no la puedes expulsar. ¿Gracias a qué? A que hay un estrés crónico. Entonces por esto también es tan importante que si te da ansiedad la lactancia durante el embarazo, preocúpate de durante el embarazo disfrutarlo lo más posible. ¿Qué quiero decir con esto? Evita estar en estrés constante. ¿Por qué? Porque después vas a sentir los beneficios. Y entonces, si esto no sucede, si durante el embarazo ha sido como muy problemático, mucha ansiedad, mucho estrés, incluso temas de depresión, esto va a generar este cambio del vínculo afectivo, entonces hay un menor contacto madre-bebé, eso quiere decir que hay menor succión, hay menor prolactina y oxitocina, hay menor leche. Mira los problemas de la lactancia. Y no vamos a hablar de el problema, vamos a decir, del desarrollo del bebé por estos cambios nutricionales que va a tener. Entonces, por eso es tan importante ir entendiendo este tema de poder ponernos atención durante la etapa del embarazo, porque es importante poder identificarlo para poder pedir ayuda o poder buscar hacer algún cambio al respecto. Yo pongo muchas veces el ejemplo de si alguien llegara a mi casa y yo le digo, hazme un favor, podrías cambiar el foco y te doy un foco nuevo. Te digo, ¿podrías cambiar el foco? Me dirías lo más seguro, te pones a ver todos los focos que hay y dirías, ¿cuál? Entonces, a lo que voy con esto es, hay que identificar en dónde está algo para poderlo cambiar. Entonces, el embarazo es mucho de estar muy atentos, es de estar, hago como mucho hincapié en la autoobservación. De hecho, para las personas que les interese, hay una escala o un test que pueden hacer para identificar la depresión durante el embarazo. Que si lo escriben aquí en los comentarios se las podemos mandar en un PDF. Podemos, ¿verdad? Sí, para darles algo también que les ayude un poquito a identificar. Desde ya quiero aclarar, esto no quiere decir que si ustedes hacen el test, ya es un diagnóstico. Quiere decir que les puede ayudar a identificar si hay algo que está mal. Yo en la clínica utilizo otro tipo de tests para saber si hay estrés o no, qué tanto hacemos una medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y entonces ahí vamos viendo, primero vamos midiendo qué tan alto es el nivel de estrés, segundo estamos viendo qué tanto está afectando en realidad tu salud física, el estrés que ya medimos y entonces basándonos en esto ya podemos hacer un plan específico. Entonces yo utilizo otro tipo de test enfocado otro tipo de test enfocados a detectar estrés, a detectar como las áreas en donde más te está afectando. Y este test que les estoy diciendo ahora, que se los podemos compartir, es específico para el embarazo. Obviamente no quiere decir que, una vez más, esto es importantísimo. Ha sucedido más ahora con el uso del internet. Alguien tiene un síntoma, lo busca en internet,
su conclusión es que ya tiene cáncer. ¿Por qué? Porque se sobreinforman. Este test que les estoy comentando ahora no es para sobreinformarlos, es simplemente una, ¿qué podríamos decir? Una guía o una luz que podría decir simplemente para tomar conciencia. Ni siquiera respondan, no escriban nada, simplemente lean y si algo de eso les hace ruido, entonces sí sería de preguntarse, ¿necesito ayuda? ¿Puedo sola? ¿Necesito compartirlo con mi pareja, con mi familia? ¿Qué es lo que necesitas en realidad? Muchos de los programas que yo trabajo con mis pacientes, es de las primeras preguntas que les hago es, ¿qué necesitas? En realidad, para lo que quieres salir de donde estás, porque si no, no hubiera consultado conmigo, es qué es lo que en realidad necesitas. Y muchas veces es algo que estamos buscando afuera, pero que muchas veces es algo que no nos hemos dado nosotros. Puede ser que amor, puede ser validación, puede ser que quiero sentirme escuchado, quiero sentirme importante, pero eso ya es una necesidad propia que no puedo exigírsela a los demás, sino buscar cómo satisfacer yo esta propia necesidad. Pongo el ejemplo de cuando vas con hambre a hacer súper, quieres comerte cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tienes una necesidad no satisfecha. Con las necesidades emocionales es exactamente lo mismo. Cuando tienes una necesidad no satisfecha, estás buscando afuera quién te suple o quién te satisface esa necesidad, pero no es responsabilidad de los demás, es tuya. Cuando estás viendo, por ejemplo, que le estás exigiendo a alguien más que te satisfaga esa necesidad emocional, simplemente está funcionando como un espejo. Te está diciendo cuál es la parte que tú tienes que trabajar en ti. Por ejemplo, si el tema es necesito que me escuches, no quiere decir que la pareja no le escucha, quiere decir primero escúchate tú. Obsérvate, escúchate, qué es lo que necesitas. Una vez más, es la pregunta. Y claro que es obviamente válido hablar con la pareja y decirle, mira, siento que no me escuchas, siento que no te importa lo que yo te estoy diciendo, siento que ya le hablas. No tanto acusando como, es que tú no me escuchas, es que a ti no te importa, sino es, necesito y ya dices lo que necesitas. Pero eso es una vez más como esta autoobservación. Ser muy vulnerable, ser muy honestos y a la larga muchas personas que llegan a la clínica, a ver, te pongo en contexto, hay 4 manifestaciones de estrés, una es gestión del tiempo, la otra es anticipatorio, el otro es situacional y el otro es la relación con otras personas, relaciones interpersonales. Me voy a esta, muchas de las personas que llegan a la clínica tienen este tipo de problemas. Obviamente yo no soy un psicólogo o terapeuta que voy a abordar este tema emocional, pero sí les estresa mucho el tema de la pareja. Entonces, obviamente hacemos un abordaje especial aquí. Y estoy mencionando esto precisamente porque tienen que entender que la otra persona me está reflejando muchas cosas que tienen que ver conmigo, que yo tengo que trabajar. Y dicen, tal vez por experiencias que han tenido anteriormente, están como con mucha desconfianza, con muchos celos, hombres y mujeres, y dicen, no, es que yo no puedo confiar al 100%. Y yo siempre les digo, pero si vas a estar en una relación sin confiar, ¿para qué estás? Estás sufriendo más en realidad de lo que estás gozando. Tú confía. Si la otra persona falla, ¿de quién habla mal eso? De la otra persona. Pero tú te estás disfrutando lo que a ti te corresponde de la relación. Y entonces, ahora ya, termino ese paréntesis y ese contexto, traigámoslo al tema del embarazo y todo el tema de la salud mental y emocional durante el embarazo, es poder hablar también de estos temas con tu pareja, que creo que es bastante válido. Con mi esposa lo platicamos en algún momento de precisamente las cosas que ella sentía que yo no hacía y en algún momento pues yo también en lo que pude ser vulnerable y también decirle, mira, yo de mi lado siento que tal y tal cosa. Hay un documental en Netflix que se llama El llamado de la valentía, de Brené Brown. Y ahí habla, una de las historias que cuenta, no cuento la historia, cuento cómo lo aborda con el esposo, porque viven una situación
y ella se molesta y después el esposo ni enterado de por qué ella estaba enojada, y esto es algo del día a día. Pero en esta historia, como ella habla sobre el tema de la vulnerabilidad, entonces el ser vulnerable para ella es después llegar con el esposo y decirle, quiero platicar contigo, te voy a decir, la historia que yo me estoy contando es que cuando yo pasé a la par tuya, no me pusiste atención porque yo ya no te gusto. Y el esposo se queda sorprendido y le dice, no es así. La historia que yo me estoy contando es que estaba viendo que a lo lejos nuestros hijos estaban cerca como no me acuerdo si era una piscina, un lago, creo que era. Y él estaba atento a la seguridad de los hijos, entonces por eso no le puso atención a ella. Entonces cuando los dos logran decir la historia que yo me estoy contando, es como llega un momento de risa y después como decir, pues no, no es así. Sí, me encantas y ok, gracias por cuidar a nuestros hijos, y se acabó el problema. Entonces es como tratar también de buscar esa forma de tener esa comunicación asertiva con nuestra pareja. Entonces ahora sí, ya te expliqué como toda la parte biológica de que puede llegar a afectar la salud mental de la mamá. Pero ya viste que no necesariamente es algo malo, simplemente es que tú te vayas dando cuenta que son cambios a los que te estás enfrentando de una forma natural. Obviamente en cuanto al contexto de lo que tú vives, tiene que ver también el tema de la suspensión, el tema en cuanto de la identidad de mujer, que tienes que cambiar muchísimas cosas. Y ahorita para el Día de la Madre, justo yo le escribía un mensaje a Katy, a mi esposa, y yo le decía, yo me he dado cuenta que el matrimonio y la maternidad te hacen vivir extremos, o sea, te llevan a los extremos, así como potencian tus virtudes, te puede sacar el lado más oscuro. Y yo le digo con aquella seguridad, porque yo como papá también lo viví. O sea, yo me sentía como muy cómodo y muy conocedor de mí mismo, y cuando viene nuestra hija y me viene a retar de formas que yo no me imaginaba, y digo, me falta trabajar en esto, porque de repente siento de repente impaciencia o falta de control de impulsos o algún miedo o alguna inseguridad, que ella me lo vino a reflejar. O sea, ella no me lo está provocando, solo me lo está reflejando. Y entonces yo le decía a ella en este mensaje que le escribí, de que la maternidad nos puede llevar, y hablo del embarazo también, a los extremos. Y yo la vi a ella cambiar su auto deportivo por un carro familiar. La vi cambiar sus tacones por unos tenis cómodos, su ropa muy femenina a ropa más cómoda y manchada de lo que la nena quiera. La vi cambiar sus bolsas muy delicadas por una pañalera en donde ahora ahí mete sus cosas. Y yo le digo, es que es impresionante en realidad cómo has transformado o cómo has adaptado muy bien tu vida a la maternidad, y siempre bien, en algún momento siempre aparece como ese, bueno, y pues sí, soy mamá, pero yo como mujer y yo como profesional, entonces ahí aparecen como esos momentos en donde por eso el apoyo emocional de la pareja, de la familia, es tan importante, de poder apoyar y permitirle que vaya retomando esa identidad. Pero me acuerdo que estaba platicando no me recuerdo con quién, con algún amigo, alguna amiga, de este tema. Cuando la mamá, bueno, digo la mamá porque estoy hablando del embarazo y la mujer es la que se embaraza, pero yo lo percibí conmigo. Cuando yo estaba cuidando a mi hija y de repente me empezaba a poner como muy ansioso o muy estresado o muy impaciente, que eso fue como la principal sensación que identifiqué en mí, la impaciencia, yo me di cuenta que era porque en mi mente yo quería estar en otro lado. No porque no quisiera estar con ella, sino porque mi mente todavía estaba haciendo un trabajo, todavía estaba haciendo el programa de un paciente, todavía tenía un pendiente de hacer tal cosa, una propuesta, una aquí, una allá, cómo crecer la clínica, cómo dar más información. Mi mente estaba en otro lado, menos en donde tenía que estar, en donde estaba mi cuerpo. Entonces, cuando yo lo identifiqué, para mí el tip fue, cuando estoy con ella, el celular se queda a un lado. Y todavía lo veo, pero es nada comparado a como cuando era al principio, cuando tenía esos momentos de mucho estrés y de mucha ansiedad y de querer estar
haciendo en otro lado otra cosa, vamos a ponerlo así, poniendo como excusa a la misma persona o el mismo motivo por el cual lo quiero hacer. Por ejemplo, quería estar haciendo otra cosa. ¿Para qué? Para producir y generar algo mucho mejor para mi hija. Pero le estaba poniendo a ella como excusa de que no podía hacer esto. Entonces, cuando me di cuenta de este juego, fue como, ok, mi hija en algún momento va a crecer y ya se va a entretener sola. De hecho, ahora ya se entretiene mucho sola. Y yo digo, qué bueno que me di cuenta a tiempo, porque entonces no me perdí ese primer y segundo añito en donde yo estuve mucho con ella y gracias a poderme haber dado cuenta de todo esto que les estoy compartiendo. Entonces, obsérvate mucho. Hay también, muchos tipsitos que vamos a compartir ahora. Conócete, acepta tus emociones, busca cómo tener una rutina saludable para ti, mantente activa de la forma más segura posible. Por ejemplo, mi esposa hacía yoga y de repente en el embarazo pues ya no podía hacer el mismo tipo de yoga, y entonces tuvo que cambiar la modalidad y encontramos a alguien que nos apoyara y que le diera clases de yoga prenatal. Entonces ya ella cambió para que fuera algo seguro para ella y para la bebé. Busca tener esa red de apoyo emocional. Tú decides con quién. Me recuerdo que cuando yo hice mi primer libro, la persona con la que lo trabajé me dice, necesito que busques tu círculo, el círculo como tu círculo íntimo. Y ese círculo íntimo son personas que tú sabes que te quieren muchísimo, y la tarea que les vas a dar a ellos es constantemente te estén preguntando cómo vas con el libro. Mándame un adelanto, quiero saber cómo vas. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando uno empieza un proyecto, es muy fácil decir, ay, no, mejor ya no, y ahí lo dejo. Pero estas personas que te quieren tanto y están pendientes de ti, te recuerdan el por qué lo querías hacer y te vuelven a dar la motivación y están ahí detrás de ti como, no presionando, sino como diciéndote, confiamos en ti. Y entonces en el embarazo es tener esta red de apoyo, este círculo íntimo. Tú decides quiénes van a ser. ¿Para qué? Busca gente que te quiera mucho, que sabes que van a estar ahí para ti y que en cualquier momento es, ¿cómo vas con el embarazo? ¿Y qué necesitas? Y juntémonos, platiquemos, estemos juntos, porque todo eso es muy importante también, que no pierdas toda esa relación social que muchas veces sucede. ¿Qué más? Conecta de alguna forma con tu bebé. Esto ya pues son cosas muy propias de cómo lo quieres hacer, si cantando, platicando, como tú prefieras. Pero trata desde el embarazo empezar a tener ese vínculo con tu bebé, porque eso te va a ayudar a ti a tener una mejor salud emocional y que luego en la lactancia va a ser muchísimo más fácil para ti. ¿Qué más? Bueno, importante, busca ayuda profesional si la necesitas. Creo que esto es de las cosas más importantes. Confía en ti y busca hacer los cambios. Cambia ese foco que habíamos mencionado anteriormente. Cambia ese foco que necesitas cambiar. Y si sientes que no es suficiente y si no sabes cuál es el foco que hay que cambiar, busca ayuda profesional. Nunca está de más. Creo que siempre es algo un buen apoyo que puede hacer una gran diferencia. Y creo que la ventaja del tiempo actual es que ya no es tabú, ya no es mal visto ir a terapia, sino que ya es algo que muchas veces recomendamos diciéndole a alguien, mira, ¿y por qué no pruebas ir a terapia? No es con prejuicios ni nada, simplemente es como, y muchas veces a mí me ha pasado de que de hecho yo miro el estrés, pero de repente llega alguien que es amigo y yo no le voy a dar una sesión así solo porque sí, sin que me la pida. Pero muchas veces sí es como, mira, y no has pensado en ir a terapia. ¿No has pensado platicar con algún profesional sobre este tema? Porque muchas veces simplemente el hablar nos permite darnos cuenta de cosas que si no lo expresamos ni nos damos cuenta. Si quieres también, he elaborado una guía muy sencilla de 10 tips, 10 pasos que tú podrías hacer para tener una maternidad o un embarazo saludable y cómo gestionar el estrés durante el embarazo. Son cosas muy genéricas tal vez o muy generales, pero que creo que te pueden apoyar. Entonces, si tú quieres el test para saber cómo está tu salud mental durante el embarazo, escríbelo en los comentarios. Si quieres la guía para manejar el estrés durante el embarazo, también escríbelo en los comentarios, manda un mensaje directo como prefieras y te lo podemos compartir con mucho gusto. Lo importante es que tú seas capaz de disfrutar
tu embarazo, de que logres controlar tu salud mental, porque la biología no te va a jugar como tan... O sea, sí está de tu lado, pero a la vez no. Bueno, ya lo expliqué. Si acabas de conectarte, regrésalo y mira toda la conferencia para que entiendas de qué te hablo. Así que espero que esta información sea útil para ti, usted mamá, usted papá, que sea esto muy útil para ustedes. Ya saben, de la información viene la comprensión, de la comprensión la compasión, y de la compasión la relación, y todo el embarazo va a ser muchísimo más bonito, y esa parte romántica que se vende del embarazo, que la puedas disfrutar lo más cercano posible. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a Qualifarm una vez más por abrir estos espacios, y dejamos un tiempito de preguntas, de comentarios, lo que ustedes quieran. Muchas gracias, doctor, muy amable por todos los tips que nos ha dado el día de hoy. Tenemos ya por acá algunas consultas. Dice la primera: tengo una duda. Durante mis primeros 2 embarazos no tuve ningún rechazo hacia mis hijos. Con mi tercer embarazo, a pesar que fue más tranquilo, cuando nació algo pasó, no sé por qué, pero no me daban ganas de cargarla. ¿Por qué puede suceder esto? Mira, algo tuvo que haber pasado durante el embarazo. Bueno, empezando por cómo era tu relación con tu pareja. ¿El embarazo fue deseado o no? ¿Cuáles eran las condiciones? Porque todo eso puede predisponer a, bueno, cuánto tiempo había de espacio entre el segundo y este tercer embarazo. Porque todo eso puede decir o te puede llevar a pensar, en realidad yo no quería. Y te quedaste con ese sentimiento. Muchos embarazos en realidad no han sido planeados y es como, bueno, pasó y bueno, nos alegramos y ya. Pero si te quedas con el sentimiento de en realidad yo no quería quedar embarazada ahorita o ya no quería otro embarazo, entonces posiblemente te quedaste con esa emoción y eso genera como ese, podríamos decir, rechazo o ese distanciamiento que has tenido con el tercer bebé. ¿Qué te podría recomendar? Primero, sé honesta contigo. ¿Qué pasa con ese embarazo? ¿Cómo lo recibiste en realidad? Y segundo, si no lo logras identificar, bueno, y haz las paces con eso. O sea, no es juzgarte a ti misma, no es sentirte culpable, ni castigarte, ni nada. Simplemente es entender y hacer las paces con que si el embarazo en realidad no lo querías en ese momento, hacer las paces con eso. Y es como amar lo que te está pasando ahorita, aunque no estés de acuerdo. No era lo que buscabas, pero bueno, haces las paces con eso. Una vez haces las paces, se quita la negación, es decir, dejas de pelear con la realidad. Y cuando dejas de pelear con la realidad es muchísimo más fácil generar un vínculo. Si crees que esto no es suficiente, entonces ahí es donde te diría, busca a un psicólogo o una psicóloga que te pueda ayudar, pero que se especialice, especialice especialmente en temas de posparto, independientemente de que este sea el tercero para ti, que ya lo has vivido 2 veces, pero es distinto. Las condiciones que tú estás viviendo ahorita son totalmente distintas a como los viviste en los anteriores. Entonces, podrías buscar algo por ahí, si no te es suficiente como el hacer esa introspección, hacer las paces, perdonarte, no tiene nada de malo absolutamente, y a partir de ahí, pues entender que puedes vivir distinta esta maternidad, esta tercera maternidad. Muchas gracias, doctor, muy amable. Nos comenta otro seguidor por acá: ¿cómo puedo apoyar psicológicamente a mi pareja en la etapa del embarazo? Es un papá, me imagino. Sí. A ver, aquí 2 cosas bien importantes. Primero, mucha honestidad de parte de la mamá para decir qué es lo que necesita. Primero, observarse y decir qué es lo que necesita. Y segundo, que lo pueda expresar. Y para esto, ¿qué puede hacer uno como pareja? Estar ahí. O sea, puedes preguntar de vez en cuando cómo estás, qué necesitas. Ser muy observador de qué es lo que necesita para que eso de si te lo tengo que pedir no lo quiero. Bueno, tratar de adelantarte de la manera posible, porque ya la conoces muy bien y ya sabes interpretar gestos, los estados de ánimo también los puedes interpretar, entonces vas buscando por ahí. Y si no, simplemente buscar tener esta comunicación muy abierta y decirle, aquí estoy para ti, ¿en qué te puedo ayudar? Revísate otra vez toda esta conferencia para saber cuáles son los cambios que va a ir viviendo, cuáles son las cosas que van como afectando su mente, especialmente en cuanto a la transformación de la identidad, y ahí es donde puedes estar apoyando.
Tal vez no necesitas resolverle absolutamente nada, pero que sepa que estás ahí. ¿Cómo lo va a resolver? Lo va a resolver ella sola, o te va a decir a ti qué es lo que necesita, o buscas un especialista que te pueda ayudar. Pero creo que lo más bonito es el que hayas preguntado. Creo que eso habla muy, muy bonito con el amor con el que quieres acercarte a ella y con el que quieres vivir también la paternidad desde el embarazo. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente consulta dice, mi primer embarazo fue de alto riesgo y tengo mucho miedo para el segundo embarazo. ¿Consejos que me pudiera otorgar? Bueno, eso puede llamarse estrés postraumático. Nosotros lo vivimos con mi esposa. Tuvimos también una etapa difícil en donde ella estuvo ingresada en un hospital, en una sección que se llama alto riesgo. Ella vio cosas que creo que no debería haber visto por lo que estaba viviendo. Le dio muchísimo miedo. Y por supuesto que los dos quedamos como con ese temor de cómo va a ser el segundo. Yo como médico trato de buscar como la explicación y la forma de darme como mucha paz. Pero creo que en este sentido valdría mucho la pena que hables con el ginecólogo o ginecóloga bueno, el de confianza de ustedes, ¿no? Que explique en realidad cuáles son los riesgos de que un siguiente embarazo pueda ser también de alto riesgo. Si hay algo que tengas que ocurrir, mira, hay diferentes factores, ¿no? Hay factores del papá, hay factores de la mamá y luego factores propios del bebé en el crecimiento. Entonces, hablar con el profesional, creo que para mí ese es de los primeros consejos, busca la ayuda profesional que te diga qué puedes hacer tú para que estés en las mejores condiciones, qué puede hacer papá y a la hora de la hora, pues bueno, ya el bebé ya hará lo suyo también, ¿no? Por tu parte, yo soy muy de la idea de hacer las paces con lo que pasó. Sí da miedo volver a vivir algo, da miedo si se va a lograr un segundo embarazo, da miedo el no saber si lo vas a poder afrontar de la mejor manera posible, pero creo que eso se contrarresta mucho con el deseo y el amor que tú tengas para tener un siguiente bebé. Entonces busca estar tú en la mejor manera posible, emocional, mental y físicamente, y eso lo haces de la mano con tu profesional. ¿Qué te diré? Da miedo. Incluso el primer embarazo, antes de ser de riesgo, ya tenías miedos. Busca siempre la evidencia. Hay un libro que se llama The Work, El Trabajo, de Byron Katie. Te diría que lo leas, porque de este miedo que tú tienes, que ha quedado del primer embarazo, hay muchos pensamientos y muchas creencias que te quedaron. Este libro te va a ayudar. Primero tienes que identificar cuál es el pensamiento. Por ejemplo, voy a perder a mi bebé. Entonces, este libro te va a enseñar cómo con 4 preguntas poder quedar en paz con eso. Ya identificaste el pensamiento. La primera pregunta ¿es cierto esto, que lo vas a perder? No lo sé. ¿Tienes la certeza de que lo vas a perder? No tengo certeza. ¿Cómo te sientes cuando tienes el pensamiento de que lo vas a perder? Uy, me siento terrible, me pongo estresada y ansiosa, entonces mejor ya no quiero embarazarme porque... ¿Cómo te sentirías si no tuvieras ese pensamiento? Me encantaría entonces quedar embarazada otra vez y tener un segundo hijo y bla, bla, bla. Entonces ahí te vas a dar cuenta que lo único que cambia entre la tercera y cuarta pregunta es un pensamiento. Y el pensamiento tú decides quitarlo, pero tienes que identificarlo primero. Muchas gracias, doctor, muy amable. De momento, estas son las preguntas que tenemos. Vamos a dar unos minutitos, por si nos quieren compartir más consultas. Aprovechen. Ya saben, les recuerdo si quieren el test o si quieren la guía para como tratar de llevar de una forma más saludable el embarazo a nivel emocional, solo lo escriben en los comentarios y listo. Si quieren saber más sobre el estrés en general, en mis redes constantemente estoy subiendo algunos información. Ahorita, de hecho, bueno, ya está, ya se sabe, eso ya no es ningún secreto. Ya está el TikTok de Somos Salud GT, ¿es verdad? Sí, Somos Salud GT, búsquenlo, porque ahí empezamos a subir mucha información sobre el manejo de estrés que se puede aplicar también al tema del embarazo. Entonces, búsquenlo. Creo que lo más importante es buscar información
Información confiable. A veces me ha llegado, a veces mi esposa psicóloga, de repente me manda información sobre algo del cortisol. Hoy miraba uno que decía, si estás cansado es porque tienes alto el cortisol. Si se te cae el pelo es cortisol. Si esto es cortisol. Yo le digo, mira, sí, pero no. O sea, es información a medias. Entonces, busca bien de dónde vas a encontrar esa información. No lo creas todo, investiga bien. Si tienes dudas, entonces consulta con alguien que sea experto en el tema, ¿verdad? Pues veamos si hay más preguntas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Sí, tenemos aquí varias seguidoras que están pidiendo ya el test. Y muchas gracias, doctor. Sí, precisamente nuestro TikTok está como @somossaludqualifarm. Entonces ahí perfecto, pueden encontrar ahí todos los consejos que nos ha compartido ahí el doctor. Tenemos otra consulta acá. Dice, ¿cómo manejar la presión familiar en el embarazo? Yo estoy tranquila y la familia me predispone. Buena pregunta. Vamos a decir algo. ¿De quién es el embarazo? ¿Quién decide sobre ese embarazo? ¿Qué poder les has entregado tú a tu familia para que ellos vengan a presionarte? Y que tú, bueno, obviamente, primero voy a decir, tu familia en realidad no está haciendo nada malo. Ellos desde el amor que tienen y desde la forma en que ellos perciben el mundo, te están tratando de decir qué es lo mejor desde su punto de vista, desde su mapa mental, te están diciendo qué es lo que creen que es mejor para ti. Si es familia y si te quieren, pues tómalo con mucho amor. Bueno, recíbelo. Pero eso no quiere decir que tengas que hacer todo lo que ellos digan. Me recuerdo muy bien que, especialmente lo platicaba con mi mamá, y ella creo que fue muy, muy sabia cuando nos lo dijo, y creo que así fue como lo logré entender. Y nos dice, miren, todos les van a decir consejos de qué hacer, qué no hacer, en dónde tener al bebé, que no sé qué. Que nosotros estábamos incluso considerando un parto en agua. Entonces decían, todos te van a tratar de decir qué hacer, con quién ir, a dónde ir, dónde tener al bebé, qué hacer con lo de la lactancia, cómo criar a los hijos. Todos te van a decir. Y me incluyo, me dijo. Solo entiende que te lo decimos con todo nuestro amor, porque creemos que es lo que podría funcionar o creemos que sería lo mejor para ustedes. Tómenlo con amor, nada más, que ustedes decidan. Entonces te digo primero, tu familia no está haciendo nada malo. Ahora, segundo, tú puedes poner un límite con mucho amor. Puedes decirles, miren, no me digan nada, o simplemente el límite, yo lo he explicado muchas veces, el límite es para ti. El límite no es decirle a los demás, alto, ya no más. Es cuando ellos estén haciendo eso, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Por ejemplo, si el límite es, no me gusta que alguien me grite. Bueno, entonces yo le digo, le puedo decir a la persona, mire, no me gusta que me hable en ese tono o no me gusta que me grite. La persona hace lo que hace. Entonces, si la persona es gritona, va a seguir gritando. Pero a mí no me gusta y yo ya marqué una línea. Entonces, la persona como hace lo que hace, lo va a seguir haciendo. Ten en mente a tu familia que te va a seguir dando consejos y te va a seguir presionando. Entonces, cuando esta persona me grita, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Lo voy a ignorar, me voy a alejar, voy a tener oídos de teflón, diría mi mamá, que me resbalan. Tú decides qué poder le quieres dar a los comentarios de los demás. Entonces entiende mucho que actúan desde el amor y segundo, que los límites son para ti. El poder, si te molesta, tú les estás dando el poder. De lo contrario, tú solo escuchas y agradeces y haces lo que te da la gana y ya. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, este es un papá que nos comparte. Por motivos de trabajo tuve que separarme un mes de mi pareja y me da miedo que eso afecte el desarrollo o el apego con el bebé. Aún estamos en el 5º mes. Gracias. En cuanto a apego, un mes en realidad sí es mucho, pero no es mucho. O sea, ¿qué tan presente has estado? ¿Qué contacto has tenido? O sea, a los 5 meses ya reconocen tu voz. Ya reconocen, de hecho, desde los 2 meses ya reconocen caras. Entonces, las sonrisas antes de los 2 meses son reflejo. Entonces, ay, me sonrió al mes. No es cierto, es un reflejo.
Pero a partir de los 2 meses ya reconocen caras y entonces ya no es un reflejo, sino ya es una sonrisa de te reconozco. Entonces ahora la tecnología nos ayuda muchísimo. Puede reconocerte en una videollamada para que te vea, para que te escuche. Lo importante es, de alguna manera, creo que las energías, o sea, no me quiero poner esotérico, pero sí es como, de hecho han demostrado que 2 personas que tienen un vínculo y están totalmente lejanas pueden seguir teniendo el mismo vínculo aunque no estén en relación directa. O sea, no estén en contacto en el mismo momento, pero en algún momento un estímulo de esta persona, no sé si me salgo la cámara por andar haciendo, pero bueno, del estímulo de esta persona lo puede sentir esta otra sin que estén en contacto. Entonces es mucho cómo lo estés viviendo tú, incluso que hayas estado lejos, pero que sigas como con esa energía, tratando de buscar estar en contacto, y no creo que vaya a haber ningún problema con el vínculo, en realidad. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿qué ejercicios recomienda para manejar el estrés? Hay muchísimos. Bueno, de hecho pidan la guía porque ahí hay algunos, pero bueno, ya mencioné los 4 tipos de estrés. Creo que lo primero es identificar cuál es el que te está afectando a ti. Si es la relación con otras personas, si es el tiempo, si es la situación o si es ansiedad porque estás pensando que algo malo va a pasar. Primero identificarlo. Y después de que lo hayas identificado, entonces ya puedes encontrar una respuesta. Pero para cualquiera hay un tipo de respiración que nos ayuda muchísimo a disminuir. Hablando de estrés igual cortisol, para disminuir los niveles de cortisol, este tipo de respiración ayuda. Y entonces disminuye el cortisol y las catecolaminas, entonces disminuyen todos los signos vitales, y esto es porque la respiración hace que haya una conexión directa entre cerebro y corazón. ¿Por qué? Pues simplemente por el grado de oxigenación que vas a hacer. Entonces esta respiración se llama el suspiro fisiológico y es como cuando tú suspiras haces como una inhalación grande y después otro poquito y después sacas el aire suavecito. Eso es con un suspiro o cuando bostezas, es igual. Entonces el bostezo lo que hace es relajarte. ¿Por qué? Entonces, bueno, el ejercicio es este, ¿no? Este tipo de respiración. Inhalo grande, otro poquito y exhalo despacito. Eso lo haces unas 2 o 3 veces y más o menos tardarás 1 minuto en que disminuyan los síntomas, digamos, o las sensaciones del estrés, que es la taquicardia, la respiración rápida. Gracias a que cuando yo hago esto, oxigeno. Entonces, si ya se oxigenó mi cerebro, bueno, cuando tengo estrés, empecemos desde ahí, cuando tengo estrés, mi corazón empieza a latir más rápido. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda de oxígeno en mi cerebro. Entonces, el cerebro manda la señal al corazón y el corazón empieza a latir más rápido. Cuando yo hago esta respiración y ya estoy más oxigenado, entonces el cerebro capta ese oxígeno y dice, le manda la señal al corazón y le dice, tengo suficiente oxígeno. Entonces el corazón, en lugar de estar, empieza a bajar y disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, gracias a este tipo de respiración es que logras controlar al menos como el arranque emocional que podrías tener al estrés que estás viviendo. Eso es, sí, es algo muy fuerte, ¿no? Y de ahí, lo más importante es que no hagas esta respiración solo cuando estás estresada, sino hazlo dentro de tu rutina saludable, que ya mencionaba el tip. Dentro de tu rutina saludable todos los días, haz ejercicios de respiración. Si vas en el carro, vas respirando. Un amigo que se dedica precisamente a trabajo de respiración, justo subía en sus historias, lo vi hoy, pone la frecuencia, tiene su reloj inteligente, ¿no? Ponía mi frecuencia ahorita es 71 latidos por minuto. Y entonces él hacía una respiración de abeja, creo que le llamaba. Y es como, respiro, bueno, algo así es. Y entonces, a los minutos se vuelve a tomar la frecuencia cardíaca y había disminuido 10 latidos por minuto, solo por respirar. Entonces lo puedes hacer en cualquier momento, pero lo más importante es que lo hagas constante para que a la hora de que lo necesites, porque estás muy estresada, sea mucho más fácil para ti. Creo que sería de los más importantes. Y otro es el botón instantáneo para traerte al presente, es el agradecimiento.
Cuando te empieces a sentir muy abrumada, busca qué cosas agradecer de lo que estés viviendo, pero no seas tan, vamos a decir, superficial de, bueno, doy gracias por la vida, doy gracias porque tengo comida, doy gracias por la casa. Busca algo que en realidad puedas agradecer. Y eso te hace distraerte de lo que te está generando el estrés y ya te centra en lo que en realidad hay. Si lo buscas, si lo piensas así, lee el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle y él te dice, ahorita, hoy, en este preciso momento, no hay ningún problema. Y si lo piensas y vas más profundo, vas a darte cuenta que así es. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, ¿qué tanto afecta los problemas emocionales en el embarazo, en la niñez o vida adulta del bebé? Bueno, tal vez llegaste tarde a la conferencia, regrésala, échale un ojito porque ahí lo mencioné, pero el tema de la salud mental en la madre puede afectar al bebé, primero induciendo un parto prematuro. Segundo, el bajo peso al nacer. Bueno, mira todo lo que pasa a nivel hormonal. Tercero, disminuye el vínculo afectivo con la madre. Y cuarto, eso genera cambios, no me viene la palabra, o alteración en la salud y el desarrollo emocional del bebé. Entonces, si lo vemos así, de la información que tú tienes, es decir, tú tienes una forma de pensar, de esta forma de pensar o de esta información que tienes emociones. Y según las emociones tienes comportamientos. Y según el comportamiento tienes resultados. Entonces, mira, el resultado que va a tener ese bebé en su vida es gracias a estados emocionales. Que pueden venir ¿de dónde? Desde la infancia. Por eso se habla mucho de las heridas de la infancia y todo esto, que hay que ir sanando para que esa parte emocional no resuelta en el día de hoy, pues ya no tenga ningún problema. Pero bueno, revísate todo esto porque sí puede generar todos estos problemas, una mala salud mental y emocional de la madre en el embarazo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Pues de momento estas son las consultas que tenemos. Para Perfecto. todas las personas que nos preguntan, con gusto les vamos a estar compartiendo el test vía Messenger para que Perfecto. así lo tengan. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia y los esperamos en unos minutitos en la próxima. ¿Algunas palabras finales, doctor, que nos quiera compartir? Pues básicamente creo que agradecer primero por la oportunidad de estar aquí, agradecerle a las personas que se conectaron y agradecer a las personas que van a compartir esta información con la gente que más quieren. Así que tengan una feliz tarde y sigan disfrutando de este congreso de maternidad de Qualifarm.